de Radio Moderna, Radio Papá, en la mesa de trabajo, el doctor Rodríguez Medrano. Alejandro Rodríguez Medrano, bienvenido, doctor. Buenos días, Arturo. Buenos días, Enrique Arturo. Víctor Arca. El español. Elías Portugués. Y bendiciones a nuestro Señor por un año más de vida. Y un día más en nuestra tierra. Lo felicito al señor Jorge que acaba de hablar, justamente lo acabo de escuchar. Se nota el patriotismo y la vehemencia con la que defiende el interés del Estado. Si así fuéramos muchos, seríamos un grupo fuerte. La felicitación directamente de esta radio por mi persona, y además creo que la mesa directiva también está de acuerdo. Claro, lo que nosotros le tenemos que agregar es que cabe resaltar lo que decía mantiene nuestro director Salvador Otoya Silva. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo? ¿Qué cosa dice la Contraloría? No puede decir nada, porque la Contraloría lo pone el gobierno, el Ejecutivo, y entonces deben postular 10, 15, 8 a la Contraloría de la República y ser elegido por el pueblo, lo que decía nuestro director Salvador Otoya Silva, para que sea autónomo. La Defensoría del Pueblo igualito debe ser autónoma. ¿Dónde está? ¿Cuál es su pronunciamiento a favor o en contra? ¿Dónde está señor Elías Grijalva? ¿Dónde está pues esta gente que debería pronunciarse como Susana Villarán, ¿no? Lourdes Alcorta ya se pronunció, dice que está bien, que más bien muy poco le han aumentado. Y la ex empleada de... ¿Cómo se llama el señor? Una llamada. Ahí tenemos el enlace telefónico. ¿Cómo se llama que estaba al servicio que se cambió de nombre? Que sufriste para evocar ayer su nombre. El día... A Cataño. A Cataño, ex empleada de Cataño. Ya tenemos enlace telefónico, Chuga. Francisco León. Francisco León Estelina, ¿qué tal, Francisco? Buenos días. Buenos días con todo, buenos días con el doctor. Mire, esta gente que han nombrado, ¿no? Los dirigentes sindicales, los de la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera, son gentes oportunistas que no ven más allá de su bolsillo. Los grandes problemas nacionales, los grandes delitos nacionales no son confrontados, no son investigados. Esto del aumento para los ministros es parte también de una cortina de humo y de una opción ideológica de los oportunistas lanzan al pueblo. Por decir, ellos según dicen, por ser gente de gran talento, deben ganar más que los demás, mucho más, 40 veces más que los demás. Y eso es permitido por la sociedad y sobre todo auspiciado por los de la CONFIEP, ¿no? Que son a quien ellos justamente sirven. Es decir, acá hay un acto de perversidad, ¿no? Para los jubilados, para los trabajadores que aportan al Estado, nada. Pero para aquellos que sirven a los intereses foráneos y nativos, como de la CONFIEP, para ellos sí un gran aumento. Por otra parte, vemos también que, bueno, ya sabemos, este señor Guamán hace tiempo está escondido y prácticamente es un tipo domesticado por el sistema. Hace sus marchitas de acuerdo a lo que le permiten y donde le permiten, y protesta de la manera que le han indicado. No tienen ningún nuevo tipo de alternativa ni tipo de lucha para defender los intereses del pueblo, ni hablar de Grijalva y el resto. Por otra parte, también quisiera hacer señor Rodríguez Medrano, una pequeña serie de atribuciones u obligaciones que tienen los fiscales, porque comúnmente se ven muchos delitos y a veces el fiscal no investiga. Yo siempre he tenido el concepto que el fiscal tiene que defender los intereses del pueblo y debe investigar todo delito, sea denunciado o no, voy a decir. Bien, la hora siempre es importante, la hora, Chuga. Las 8:19, 8 de la mañana, 19 minutos. Bien, doctor Rodríguez Medrano, ¿cuál es su parecer, su óptica respecto a las conductas pues, de Curi, ¿no? Farag Curi es de la Contraloría, y también de otros líderes, ¿no? Como por ejemplo Susana Villarán.
se han dado una serie ¿Qué de opinión facultades. le merece este aumento, el 100% a todos los ministros? No, es una inmoralidad por cuanto los policías vienen exigiendo hace tiempo su aumento de sueldo, empleados públicos, inclusive se pensaba de que con esta ley del servicio civil iba a haber despidos masivos, y en cambio ha brotado ya la verdadera razón de esta norma, cuál es el dispararse los sueldos a como quieran. O sea, no hay control, no hay límite, o sea, están, ahora cualquiera puede ser representante de una entidad pública por el sueldo. Está bien, pues entonces, si se considera de que para ingresar a ejercer una función del Estado se le tiene que pagar bien, antes antiguamente era un honor estar en un cargo, era un honor desempeñarlo. Implícitamente se le está diciendo, bueno, para no robar, para no ser coimeros, para no putrear, para no violar las leyes, nos vamos a aumentar. Implícitamente están diciendo eso. O sea, vamos a Podría ser, pero... O sea que para no coimear hay que ser súper inteligente. Porque eso es lo que ha dicho Raúl Babas. No, que son súper inteligentes, son seres extraterrestres, ¿no? Que por eso se les tiene que aumentar este periodista sobón, como sí, pero no es prudente, sobre todo el estado de emergencia que está viviendo el país, reclamos por un sitio, reclamos por otro lado, cierre de tránsito libre, es decir, hay una desorganización en el Estado y esto es un caos que se está generalizando de tal forma que la protesta que se está haciendo para el día de mañana por el pueblo peruano justamente va a ser el tamiz para que el Estado dé marcha atrás, porque si no hay control en la parte económica se vacía la caja en 2 días o 3 días. Y nos vamos a la inflación. Así es. ¿Y quién es el que paga los platos rotos? El pueblo. El pan va a subir a 50 centavos. No 40 solamente centavos. eso, sino de que hay descontrol, o sea, no hay el tamiz del funcionario público. Cuando tú postulas a un puesto ya sabes lo que vas a ganar porque está escrito. Y si no te conviene, No entras. no postulas. Así es. En cambio, de lo contrario, bueno, pues, no te conviene, no entras. Pero acá, sabiendo cómo está, vas a reclamar que te aumenten el sueldo. Doctor. Esa es una inmoralidad que Doctor debe Rodríguez corregirse. Medrano, ellos creen que porque contratan a Canal 4, Canal 2, Canal 5, Canal 9, ellos creen de que porque contratan algunos medios de escritos, radiales, creen que nosotros somos inválidos mentales, creen que no razonamos. ¿No? Mira, si el Yo propio pienso que Congreso- subestiman al ciudadano No peruano. solamente lo subestiman, sino de que están desconociendo sus derechos previstos en la Constitución, pero se han olvidado de que la propia Constitución señala la responsabilidad. Si te cedes de tu función, es mala suerte. El pueblo te reclama. Y los tamices que existen las vías que existen están previstas en la ley, en la Constitución y en las normas especiales. Ahora, si el propio Congreso está haciendo agua, imagínate pues qué puedes esperar, o sea, de la parte legislativa y con respecto a la parte jurisdiccional, mayor razón. ¿Cómo es posible que hasta ahora sigan funcionando los vocales provisionales, los jueces provisionales en la Corte Suprema, cuando no tienen el tamiz procesal que la ley exige? O sea, tú para llegar a la radio tienes una vía y una ruta, pero si tú te desvías y entras por la ventana, ¿es normal? Ni hablar. No, pues. Justamente a eso es lo que se está reclamando y lo vengo haciendo, pero aquí no pasa nada. Tú mismo estás viendo ahora en los diarios, sale Ministerio Público, discrepancias y obligan a renunciar a una dama. Doctor Rodríguez, disculpe que lo interrumpa, no No me pase interrumpa, nada. déjame terminar. No, es que usted está diciendo que no pasa nada, no, al contrario, se están esclareciendo cada vez las cosas. Al contrario, hay una difusión de parte de este programa cuando usted viene a participar, porque la gente también está debatiendo en sus respectivos sectores. Antes se vivía una total ignorancia, ahora ya se reclama de inmediato. Así es. Bueno, pero no te enojes. No, lo que pasa es que le llevan la sangre, pero sí. Sí, la Sí, verdad de es que no que- te indignas. Te tengo Hay que un contacto entender. telefónico, Chugar. Hay que entenderlo. Sí. Bueno, tenemos ahí en la vía telefónica a una persona. Aló, buenos días. Aló, amigos de Radio Moderna. Quisiera una consulta al doctor. ¿Ese no es Luis de Martín? Buenos días. Luis. Cuando Ah. está justamente el tema de controversia, el tema de la lógica del No sueldo, le pase 2 veces. No está obviamente creo yo no tengo tanto conocimiento jurídico, pero obviamente
se sabe ya desde ya de que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República, entonces también este beneficio sería para el presidente de la República, aunque él diga que no lo va a recibir o no quiere. Se tendría que, para esto, no ocurra derogar la ley, creo yo. Esa es mi consulta, doctor. Muchas gracias. Está en lo correcto, por cuanto si justamente ese era el parámetro, nadie podía ganar más, ni nadie, ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República, porque es el primer mandatario del Perú, pero ya hoy en día, justamente, intrínsecamente, ya está aumentado él, o sea que de una forma camuflada podríamos decir, pero la historia y el pueblo puede reclamar y que se exija que se rinda cuenta sobre estos hechos. No solamente la propia Constitución lo autoriza, la ley especial, la 26.300, también lo autoriza. O sea, no podemos nosotros seguir, como tú dices, Arturo, no somos algo de demente, dijiste tú. Inválidos mentales. Inválidos mentales, ¿no? Entonces, estas cosas justamente nos llevan a una protesta pues, masiva, y la protesta masiva está establecida en la ley. O sea, si tú sigues los parámetros de la ley, no te pasa nada. Pero si está fuera de ella, ni hablar. La Constitución incluso habla de insurrección. Así es. O sea, faculta al ciudadano, a las masas, a la insurrección. Cuando así lo determina, a ver si leemos ese artículo. Por ejemplo, ¿qué es lo que saca el titular del diario La Primera? Dice, el diario La Primera, para todos sabemos que está como llanta humana y es de Gana Perú, de esa tendencia. Pero miren lo que saca en su primera plana, ni ellos están de acuerdo. Se aferran al aumento, dicen. Ministros acuden hoy al Congreso. Premier Villanueva, ministro Castilla y Figallo van a explicar aumentazo a comisiones de trabajo y presupuesto. Congresistas tuvieron que derogar similar medida de aumento el 2012. ¿Se acuerdan ustedes que en el 2012 también los congresistas quisieron hacer la de las suyas y todo el pueblo se puso de pie? Ahora, yo digo que Mario Guamán, porque dice, piensa mal y acertarás, en estos momentos está negociando. ¿Qué negocia? No lo sé, pero hay algo, porque mucha demora para pronunciarse. Entonces ya eso me hace pensar mal. Sí, Arturo, aquí el artículo 31 de la Constitución establece la participación ciudadana en asuntos públicos. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por la ley orgánica. Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación. Esto con respecto a los alcaldes, que justamente te escuché a ti, Alca, cuando venía a la radio de los alcaldes, especialmente el del RIMA, ¿no? Ya hablaremos más luego de esto. Y todos los alcaldes, cualquiera que sea su función, nosotros tenemos derecho a pedirle que nos rindan cuentas, derecho a que digan en qué se invierte ese dinero que reciben o recaudan. Ellos no son libres. Lo que pasa es que se consideran pues autónomos, pero no son autónomos. El pueblo es su fiscalizador. Y tendrían que justificar esos viajes. ¿Y para qué es? No es viaje de placer, Doctor, es un viaje de cómo se llama. Y para complementar ese artículo 31, dice el artículo 51, la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. O sea, habla pues acá que un dispositivo del Ejecutivo no va a por encima de la Constitución. Así es, estamos de acuerdo. Termino el artículo 31. Dice, la ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana. Es nulo y punible, o sea, sanción penal, todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. O sea, el pueblo manda, como dice la propia norma, el pueblo te pone y el pueblo te saca. Eso con respecto a la participación ciudadana, que concuerda con el artículo 38 de la propia Constitución, en la que todos tenemos derecho a fiscalizar. Como
También el artículo 37 dice: consulta popular por referéndum, excepciones, pueden ser sometidas a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales y las materias relativas al proceso de descentralización. No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona. Por lo tanto, el pueblo exige y el pueblo manda. Como tú dices, tienen derecho a tener conocimiento y a exigirle a cualquier funcionario que rinda cuenta y tiene la obligación de hacerlo. Con esto, nosotros hacemos de conocimiento público que todos los derechos están fiscalizados en la Constitución, la autorización para que puedan reclamar. Y las leyes especiales se señalan el procedimiento para llegar a ese pedido. Y con respecto al Congreso, como tú dijiste aquí, las normas, la prioridad de las normas, la exigencia de prima la Constitución, después la ley. Pero una ley, cuando se habla de la ley, no puede trastocar la Constitución porque automáticamente sería inaplicable. Pero hoy en día pues existen normas, tan es así que tú mismo lo has dicho aquí en la radio, como la SUNAT va o la policía va, te rompe la puerta y te roba las cosas sin autorización del propietario para que te abra la puerta, teniendo las 24 horas del día para hacerlo. Así es, pero no se hace. Y lo especifica claramente el artículo 44, el artículo primero, el artículo 38, o sea, violan como 3, 4 artículos e incluso la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Así es. Entonces, si el propio Congreso, mira, fíjate, justamente quería hablar de esto porque están en el problema de la ley universitaria. ¿Qué es lo que dice su reglamento del Congreso de la República? El artículo 18 de la propia Constitución establece, lo voy a leer para que el pueblo tenga un concepto claro de lo que es la ley universitaria. Artículo 18. Educación universitaria. La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. O sea, la ley dice fija solamente para autorizar su funcionamiento. La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ella los representantes de los promotores de acuerdo a ley. Cada universidad es autónoma. Cuando dice autónoma, tú no puedes interferir en ella. Es un régimen normativo de gobierno académico, administrativo y económico. Y vemos, hoy en día salen los diarios que se escandalizan por sueldos, se escandalizan por hechos, que las propias universidades, para eso está la Constitución. Si la Constitución le da autonomía económica, le da autonomía administrativa y le da inclusive un régimen normativo independiente de cualquier otra universidad, respetemos la Constitución. Termino. Las universidades se rigen por sus propios estatutos. Al decir sus propios estatutos, ellos se dan su propia norma. Entonces, pues quítale la autonomía, quítale la parte económica, quítale lo que dice la Constitución. Porque una ley que es de menor rango, ya tú has leído el artículo 51, quedaría sin efecto automáticamente por inaplicable, porque está violando la Constitución. No se puede dejar de majadería ya que el Congreso no haga las cosas contrario a la ley y se han convertido ya en jueces, fiscales y todas las cosas, cuando su propio reglamento, cuando dicen las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. Pero las leyes, ¿para qué? Para hacer su funcionamiento. O sea, resultaría contradictorio, ¿no?, que dar una ley diciendo, pues yo te doy la ley porque quiero dártela y te fiscalizo porque quiero fiscalizarte. Entonces rompería lo que nosotros estamos leyendo acá, el artículo 51 que tú has expuesto al público. Pero efectivamente te leo para que se aclare esta norma. ¿Qué dice el reglamento del Congreso de la República?
El artículo 2, soberanía y autonomía. El Congreso es soberano en sus funciones, tiene autonomía normativa, económica, administrativa y política. Dice, la función de control político. ¿A qué se refiere el control político? La función de control político comprende la investidura del Consejo de Ministros, el debate de la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno, no de privados. Aquí no se te puede investigar, porque se le ocurre al Congreso investigarte. La investigación que se da y la autoriza el Congreso es respecto a actos del gobierno. Por eso esa es la función, y las funciones especiales. No tiene otra función. O sea, no cabe visitar a López Meneses. No solamente. Tenemos enlace telefónico, doctor. Déjame Una terminar, por pregunta favor, y para a los radio oyentes les pido que me disculpen, pero tengo que terminar la idea, porque no lo puedo dejar tampoco en el aire. Esto, una reflexión. ¿A qué se debe esto? Todas las entidades del Estado tienen la obligación de responderle a los congresistas, pero no un privado. No estoy a favor ni en contra, porque así nosotros si no ponemos orden, por lo menos con la lectura y de dónde está la norma, es la única forma. Y gracias. Le pase al radio oyente. Aló, buenos días. Aló, señor Castro, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuál es su pregunta? Bienvenido. Tenía una pregunta que hace en un video por estar hablando con el amigo portugués. A ver si me acuerdo algo. Mire, lo que dice con esto de los aumentos de los ministros es una complicidad, una vez lo dijo el doctor, creo, una vez lo escuché, complicidad por parte del gobierno, del presidente que nos gobierna. Porque el presidente tuvo pues, que firmar, ¿no? Para que se apruebe este aumento. ¿Ya? Entonces hay una complicidad por parte de este presidente. ¿Qué dice? ¿Dan marcha atrás o no? ¿Dan marcha atrás o no? A pesar que estos Obligado. ministros reciben Yo también pienso que van a dar marcha atrás. Si su propio periódico le está diciendo, se aferran al aumento, antes no, se aferran al Es aumento. decir, es una burla total, ¿ya? Este es un poder de ellos que le está Ya, diciendo no. mucha gente que se da cuenta del presidente que nos está gobernando, ya lo había dicho ya hace tiempo, pero nadie le hacía caso. Y hoy en la actualidad, para terminar, señor doctor, hay otro personaje que también se está presentando de la misma forma como se presentó este señor Ollantumala, es Miro Toledo, que está en una radio. Él solo lo marketea, Miro Toledo. Miro Toledo contento que lo marketea. No deja participar a los oyentes cuando lo Todas las veces que llama, lo marketea Miro Toledo. Toledo. Es una radio patrocinado por ese doctor que dueña esta radio y mintiéndole a la gente. Así se presentan todos estos mentirosos, estas ovejas disfrazadas, estos forros disfrazados de cordero, y así, engañan a la gente. Bueno, pero la gente no se da cuenta. Gracias. Juan Carlos, te felicito por tu razonamiento, pero no te olvides de que todo aquel que firma una resolución, cualquiera que sea, basta que esté su firma y es responsable de los efectos. Y creo que cualquiera autoridad, sea el mismo presidente, su ministro, y no te olvides tú que la propia Constitución hace responsables a los ministros cuando refrendan algo inconstitucional, algo ilegal. La propia Constitución lo autoriza, y el presidente también es responsable por cuanto él es el que autoriza como primer mandatario. Gracias. Sigue. Bien, el diario 16 nos saca, es importante el titular, por eso se lo transmito. Dice: general del ejército peruano confirma desvío de dinero. Fujimori me ordenó transferir fondos al CIN. José Villanueva Ruesta revela que se infló presupuesto y se elaboró planes de inteligencia ficticios para justificar millonario desvío. Fujimori me indicó que estos fondos eran administrados directamente por él, por intermedio del CIN. Esta valiosa declaración debería ser incorporada al actual proceso contra el reo expresidente, según el diario 16. Así estamos, amigos. Mañana haremos un amplio comentario y una información sobre el tránsito del oro, la exportación del oro y los millones que se mueven. Está por encima de la droga. Bien, mañana estaremos con ese tema. Doctor Rodríguez Medrano, o sea, el diagnóstico mío es que tienen que retroceder, así no quieran, con este aumento
que han hecho ellos, porque primero, no ha habido una inflación del 100%. Segundo, que el pueblo no lo aprueba. Y como usted lo ha expresado, el pueblo te pone y el pueblo te saca. No esperemos que lleguemos a los límites o a esa indignación que le sacó provecho a Alejandro Toledo cuando hizo los 4 suyos. Porque si esto sigue así, el pueblo está súper indignado. Usted sube en taxi, usted sube a una combi, usted sube a cualquier... Sí, la gente está indignada, el ciudadano está indignado. Sí. No puede ser que ganen 30.000 soles porque dice que son honrados y súper inteligentes. Ese es todo el sustento. Sí, pero... Que se vayan a las empresas privadas, que para ser honesto hay que ganar mucho dinero. No, ni hablar, olvídate de eso. La parte que quiere defender al Estado, estamos nosotros en desacuerdo en esto. Yo dije ahorita de la responsabilidad de los ministros, artículo 128 de la Constitución. Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Por ahí existe ya responsabilidad. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el presidente de la República o que se acuerden en consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente. O sea que aquí existe responsabilidad política y responsabilidad también individual de cada uno de los ministros. El artículo 128 de la propia Constitución. O sea, todos los actos justamente nosotros somos fiscalizados por las leyes y la Constitución. Si tú te sales de ella, ya prácticamente ya estás en acto punible. La propia Constitución lo dice. Así de que mejor que esto no hay. Y habla sobre la obligación del Contralor de la República, también la Constitución, pero el Contralor de la República está atado de manos porque su jefe es el Ejecutivo. Sí, pero no te olvides tú que ellos se han dado normas especiales, así de que por encima de inclusive funciones que le corresponden a otra institución, pero ya te he dicho, ya aquí no pasa nada, mi estimado Arturo, mientras no se exista una reforma de las propias leyes que han otorgado facultades indebidas a la SUNAT, a todas las instituciones. La misma SAC, ¿no? a la misma SAC. En la que ellos mismos embargan, te rompen la puerta, designan a Son su juez propio y parte. funcionario, y cuando la propia Constitución dice que los actos administrativos todavía no quedan firmes hasta que no se recurra al Poder Judicial, que no se lo termina. Antiguamente todas las entidades, inclusive para poder iniciar una acción contenciosa administrativa, la ley señalaba los plazos y los tiempos como lo hay ahora, pero inclusive después que quedaba firme recién se embargaban y recién que hacían lo que tenían que hacer, que hoy día no, hoy día dan una norma y la aplican inmediatamente, administrativamente, cuando la propia Constitución te protege de estos actos administrativos, pero los ejecutan y lo hacen y merece una restricción. Así es. Entonces hay cosas que merecen, ¿cómo se llama?, un respeto constitucional, un respeto a las normas. Ya hoy en día pues no existe esa escuela que antiguamente se daba, que la gente te preparaba para que llegaras tú a seguir la huella y los pasos de aquellos personas. Ese es el caso, o haberlo escuchado. ¿Usted se acuerda del dueño de Pampi, de Gloria Reboredo, del Tribunal Constitucional? Sí. ¿Se acuerda que la SUNAT lo quiso embargar al dueño del Pampi, que es el esposo de Gloria Reboredo? Que la SUNAT le inventó una multa millonaria y bueno, se habían sumado pues los tributos que él no había aparentemente pagado las multas y se habían inflado por millones de dólares. Resulta que él le ganó. Sí. Él le ganó al Estado porque se fue a los tribunales supranacionales y tuvo que negociar el Estado con él para indemnizarlo. Hay jurisprudencia de ello. Eso no se podría decir porque no lo conozco. Porque la SUNAT violó el artículo 100, como usted lo especificó, el 138 y el 139, porque usted está hablando de ese tema. Existe jurisprudencia. Bueno, no te podría decir, pero lo que sí sé es que todo proceso investigatorio
que concluyen una determinación son responsables de aquellos que lo hacen. Tampoco se puede inventar. Claro. Y eso es un reclamo no solamente personal, sino es un reclamo de Porque todo. se debe parar estos embargos de la SUNAT, No solamente estos parar. de la SAT. Uy, hablando sobre eso, por ejemplo, ¿por qué las autoridades, los alcaldes, incluso el propio presidente de la República, establece contratos a largo plazo cuando él solamente está por 5 años? ¿Por qué no ponerle un parámetro a todos los funcionarios para que no se eleven contratos a tiempo? Fuera de su gestión. Así es. Debe, Si su dentro de su gestión gestión, es de puede 4 hacer años, puede ser un contrato de 4 años. 4 años. Si su gestión es presidencial y es De de 5 años, 5 años. 5 años. Allí, pero no puede ser pues indeterminado que le dejas enganchado al que continúa o al que viene. Y que si viene el que continúa, el que viene Entonces, rompe ese contrato, esto sí merece. es una inclusive, indemnización multimillonaria que tienen que hacer esa empresa. ahora, el pueblo puede pedir cuenta, por ejemplo, de aquellas deudas multimillonarias que se debe al país, para que se pague pues, a los policías, se pague a los profesores, se pague a los médicos, se pague a todos los profesionales que ejercen una función pública, y no cerrarle las puertas, como en este caso, que automáticamente, como que son pocos, les aumentan. No es así. La masa del pueblo, la masa es aquella que gobierna el Estado, justamente es la que les corresponde dar esos derechos, no a grupos minoritarios. Por eso es la protesta. Y el pueblo, cuando protesta, hay que tenerle mucho miedo, porque por un lado revienta. Y sobre todo los fonavistas que les han hecho referéndum para pagarles. Sí. Y yo creo que con estos millones que llegan a ser pues, los 18 ministros, ¿no? Que se han aumentado, y no solamente los 18 ministros. No, los policías, Hablemos de los las fuerzas armadas, las fuerzas policiales. Es que no son 18 ministros, son 18 ministerios, que embarca viceministros y una serie de funcionarios. Y a todos los funcionarios también les dan. Millones por cada ministerio, millones. Cuando primero se le debió pagar a los fonavistas. Es el momento que los fonavistas y el representante y a su asesor legal, el doctor Canelo, ya deben haberse pronunciado, ya deben haber sacado un comunicado en diferentes medios de comunicación. ¿Qué es lo que pasa con los fonavistas? No, El día jueves ya se ha comunicado, ustedes han escuchado que han invitado a los líderes de opinión, que es el mismo pueblo, el día jueves a la Plaza Francia. Nosotros estaremos ahí, sí o sí, al mediodía, estaremos presentes y quienes estén en desacuerdo podrán pues expresarlo y llevar sus carteles, sus cartulinas, porque se trata de la economía familiar, se trata del futuro de nuestros hijos. No es posible que una universidad que es del Estado tenga que gastar miles de soles como si fuera una universidad privada. No es posible que el pan suba 50 centavos, 40 centavos, porque no hay otra salida. El pueblo va a pagar estos sueldos, ya lo explicó ampliamente el licenciado Víctor Alcas, porque no solamente se va a aumentar el ministerio, el viceministro, el secretario, el técnico, detalladamente les leí que salió en primera plana en el diario Ojo el día de anteayer. No, en todos los días ha salido Entonces estamos hablando de una lluvia de millones desbordante que va a afectar al país y en consecuencia el dicho que dice, siempre la pita se rompe por el lado más débil. ¿Quién es el lado más débil? El pueblo, el ciudadano. Como les vengo expresando, le cuento, doctor Rodríguez Medrano, yo tengo un tanque grande pues en mi auto de GLP y yo siempre lo llenaba con 70 soles. Siempre, ya full. Una vez me quedé botado sin gas porque me olvidé de echarle. ¿Ya? Y ya, lléname el tanque, 72 soles de GLP. Por eso le digo, tanque vacío. La vez pasada he llegado con algo de gas al grifo, lo llené, o sea, sin que me remolquen. Recién sentiste. 106 soles. O sea, ha aumentado en combustible el 50%. Y radiofranelas, el comercio, nadie ha dicho esta boca es mía. No, es que justamente todo el aumento que sale de la gasolina, los combustibles. Y es por eso que afecta la economía de la sociedad y
del pueblo. Y afecta de la gasolina, del GLP, y cómo transportan la harina para hacer el pan, cómo transportan las verduras, cómo transportan las frutas, cómo transportan todos los alimentos de primera necesidad. ¿No? Entonces tiene que subir ese transporte porque ha subido el 50%. ¿Y eso a dónde se traslada? A los hogares peruanos. Entonces no estamos de acuerdo con el aumento de los ministros, porque les explico de manera sencilla y clara que va a llegar a la choza donde tú vives, a la casa de madera donde tú vives, es agua que haces un sacrificio para tenerla, y esa poca alimentación precaria que haces en tu casa, pues una sopita que haces alcanzar de pasta de pollo, que por cierto es muy nutritiva en calcio, porque no te alcanza para comprar pues carne de res fina, ¿no? Lomo fino que está a 40 soles el kilo. Entonces haces magia con 5 soles, con 8 soles para preparar sopa para toda la familia, porque no alcanza para sopa y segundo. En este país donde las mujeres han llevado adelante, y siempre lo digo, son realmente admirables. En este país, ¿cómo es posible que en este país subdesarrollado, y no me vengan con ese cuento que estamos en desarrollo, porque no tenemos ni siquiera 1 metro subterráneo? Entonces, y no vengan con ese cuento que estamos en desarrollo. Puede ganar 1000 soles diarios cuando un profesor llega a 1200, que ha estudiado 5 años en la universidad, y un profesor que está forjando el futuro de toda una nación, maltratados, humillados. Y hablando de profesores, ¿dónde está el representante de la SUTEC que no se ha manifestado, no se ha expresado y no ha protestado? ¿Dónde está el SUTEC que no sale a las calles a protestar por este aumento criminal, por este aumento punible, por este aumento repudiable que han hecho los 18 ministros de Estado? ¿Ya tenemos enlace telefónico, Chugar, o no hay? No hay. Bien, entonces, doctor, no tiene más preguntas que resolver. Sigamos con el tema. ¿Qué le parece a usted? ¿Algo que agregar, que comentar, que restar, doctor Rodríguez Medrano? No, es que el Estado debe poner orden, y eso ya es una obligación que el gobierno está reclamando en la radio ya más de 2 años, en el sentido de que... Tenemos enlace telefónico. Una pregunta de Cristian Chávez. De Cristian Chávez de Díaz Sabor, de Cristian por Díaz, adelante. Buen día, caballeros, y respeto a todos ustedes, y nosotros plantearnos a ustedes como invitados más, como yo lo estoy también, como un comandante de Díaz Sabor. Doctor, a usted va la pregunta, y al que dirige también el programa a Silvia Aquino, y a todos ustedes quisiera que por favor, no dejen esta pregunta, y yo quiero que usted me lo responda. Ustedes deben saber, ¿quién firma o aprueba los aumentos a congresistas y ministros? Y también a funcionarios de SUNAT, defensores del pueblo. A congresistas, presidente del Congreso, ¿no? Y quién también dicta el sueldo mínimo a la SUNAT. que cuenta sus centavos. ¿A la SUNAT quién le determina? ¿Ah? Todo está fiscalizado. No, ahí el propio Congreso es la que se fija su sueldo, porque es donde queda la norma. Y En este caso ellos son juez y parte. así es. No después, por eso dice, justamente te leí el artículo 3, creo, de su reglamento. Tienen autonomía económica y política. O sea, ellos hacen igualito como las universidades. Ellos solo se fijan su sueldo, ellos solo tienen justificación sustentada en la Constitución, y también la Constitución se la da a ellos. O sea que, con respecto a las instituciones, justamente son ellos los que hacen la norma, y sus contadores ponen su parte de sueldo que le corresponde a cada uno de ellos. Y eso va al primer ministro para que le dé visto bueno. El caso de la SUNAT. Así es, y se ve en la ley de presupuesto anual. Eso va ya en la ley de presupuesto anual. Bien, en este caso el Ejecutivo también es autónomo, igual que el Congreso. Así es. Ellos mismos fijan su sueldo y sus conveniencias. Por eso te digo de los límites que deben, no puede exceder los límites, pero inclusive la propia Contraloría se subió los sueldos. Recuerdo entonces, hace 1 año y medio, cuando subió el que está despachando hoy en día la Contraloría. Farag Puri. Sí,
30.000. Inclusive se dispuso su propia norma contable. Bien. Y aquí nadie dijo nada y nadie protestó, y hoy día los ministros se subieron y ya recién nace la protesta. Bueno, yo estoy de acuerdo con que el único que debe ganar 30.000 es la Contraloría, pero siempre y cuando el pueblo lo ponga, lo elija, para que fiscalice al Ejecutivo, para que fiscalice según Verdaderamente la parte de error. Claro, la Constitución. Contralor, el error Claro. contralor y de fiscalización. A todos los alcaldes distritales, provinciales, etcétera, presidentes Todos los regionales, A todos los, ¿no? a Entonces, todos los funcionarios. va a fiscalizar un presidente de región. Una llamadita al presidente Ollanta Humala, al presidente de turno: oye hermano, está molestando mucho, pues no deja trabajar el Contralor. El presidente manda a su emisario y le dice: oye, deja trabajar, pues, o eres enemigo. ¿No? Esa es la clásica. O sea, el Contralor de la República cobra por lo que no hace. Entonces nuestro director Salvador Otoya Silva, que estuvo en esta... No, él siempre ha sido de la durante idea de que estos sean el tantos años sean el el pueblo, claro, el Ministerio Público. Y estábamos hablando del Ministerio Público y me cortaste. Y creo que otro día te vas a presentar públicamente Bien. de este hecho. Con respecto al Ministerio Público, hoy en día está quedando por la pata de los caballos. Como siempre lo hemos dicho acá, de que también tanto el fiscal de la Nación que intervino en casos usurpando funciones públicas, ya lo hemos dicho a saciedad, el Ministerio Público solamente tiene 3 funcionarios que tienen administrativamente, tienen funciones jurisdiccionales. El fiscal de la Nación tiene función administrativa y los otros 3 tienen función jurisdiccional. ¿Y los demás que tienen? Hay 2 ahí que están sobrando. Bueno, no están previstas en la ley orgánica del Ministerio Público, y todo lo que está previsto lo que no está previsto en la ley orgánica no tiene existencia. Estamos hablando ¿No? de fiscales supremos. Así es. Entonces, no olvidemos también que cuando fue elegida la doctora Echaíz para el Jurado Nacional de Elecciones, fue elegida por sus 2 representantes para ese periodo. Viene la pregunta: ¿por qué no subió el primer reemplazante? Habiendo renunciado la titular, le correspondía ascender y ocupar el cargo al siguiente, porque ya estaba elegido por Junta de Fiscales Supremos. No era el representante, se elige y sus 2 suplentes. La propia norma dice que cuando... Para que lo entienda el público, sencillo. Bien, Cuando se muere el presidente o renuncia el presidente, sube automáticamente el vicepresidente, Así es. ¿correcto? Así es. Sino que ese término no cabe en el Ministerio Público. Hay otros términos que utilizan, ¿correcto? así es. Ya. Entonces, para que lo entienda el público, o sea, no había por qué hacer otra elección, No, porque ya estaba designada quién iba al Jurado en Nacional su de Elecciones. reemplazo del titular. Gladys Echaíz. Así Ya. es. Y Gladys Echaíz tiene un segundo, Así es. en caso de enfermedad, en caso de Al no muerte. asistir o ya o se murió. Por o eso, se- o en caso de renunció. renuncia, que en este ¿no? caso sucedió la renuncia, tenía Porque que ya está asumir, elegido claro, ya está elegido, tenía que para asumir ese el segundo, periodo. Entonces, según sus mismas normas del Así Ministerio es. Público. ya la violó. Entonces, por eso que Chávarri protesta, no lo defiendo, sino que protesta porque ya hubo la elección. Inclusive esa junta nueva de fiscales supremos es írrita, no tiene valor jurídico, porque ya se eligió. Y a quien le correspondía en su segundo, creo que era Pablo Sánchez, él debía ser el representante en el Jurado Nacional de Elecciones, en ausencia de su titular. Bien. Y quedaba el tercer suplente, que ya sería pues a que se había designado en esa fecha. Por lo que esta nueva designación no tiene valor, para mí no tiene valor jurídico. Doctor, punto aparte. Dime, ahora sí, Quiero conocer su parecer mi opinión. sincero, honesto, Ah. sabio, porque es un científico usted en el campo del derecho. ¿Para usted es legal, correcto, ético, o le están mutilando su derecho a Nadine Heredia al postular a la presidencia? ¿Cuál es su punto de vista suyo? Mira, la Constitución dice que todos tienen derecho a participar, inclusive lo he leído en el artículo 31. Por lo tanto, cualquier otra interpretación que se le dé o se le recorte el derecho, ya está fuera de la Constitución. Una norma de segundo rango no resulta aplicable. O sea, no la defiendo. El artículo Pero 51 ya lo he leído yo. No Así es. puede ser ni una porque norma una norma sobre la Constitución. Así es. Por lo tanto, tu respuesta está hecha.
como cualquier funcionario. Usted me está respondiendo legalmente. Yo le he pedido su opinión personal. No, mi opinión personal, yo no me salgo de la norma, de la ley. Yo no le he por lo de la tanto, ley. Yo quiero saber como ciudadano, no como jurista. Y si yo no puedo, pues lamentablemente, tú inclusive acá me has enseñado a hacer, ¿cómo se llama? Lo mismo que Salvador Otoya. Oye, déjate de las normas, entra como ciudadano para que me entiendas del pueblo. Y hay algunas cosas que ya se colocan solas, ya, porque tanto hablar contigo y con Salvador ya dentro, pero lamentablemente estoy hecho así. Yo no puedo salirme yo no puedo salirme de la norma porque ya ingeniería la Constitución. Doctor Rodríguez Medrano, o sea, proponer a Nadine, para usted, ¿no le parece que es oportunismo de parte de la ciudadanía de ciertos ciudadanos? No, es que no se trata de oportunismo. Oye, el pueblo puede decir lo que quiera. Mira, pero yo pienso que la Constitución la faculta. Acuérdate de Movades, que también quiso postular. Aquí no se trata de quién lo hace. El derecho constitucional es prevalente para cualquier ciudadano. Y justamente basado en esto es lo que tú reclamas. Si quiere postular, pues viola o no viola la Constitución. Una cosa es que postule y otra cosa es que gane. Así es. Entonces, hay que ser ya transparentes, dejemos que las cosas, la Constitución prevalezca, dejemos que lo que esté escrito se cumpla. No te pueden cortar ese derecho que la propia Constitución te da. Eso ya es infringir y es un abuso, sería un abuso del Estado que recorte derechos establecidos en la Constitución. Yo creo que con eso... Un Estado machista, un Estado prepotente. Abusivo. ¿Por qué? Porque es la esposa, no puede opinar, está mal. Bueno, tú sabes que cada uno tiene su forma de expresarse, su forma de ser. Agradeciéndole y bendiciones a nuestro Señor, me despido, buenos días. Esa fue la presentación del Centro Agrícola de la Avenida Sol 358 de San Roque Surco.